Hablando del accidente letal, porque eso fue por lo menos hay ya 55 personas que fallecieron. Ustedes saben que trabajo en el Colegio de la Frontera Sur. El Colegio de la Frontera Sur tiene dos sedes, aquí en Chiapas, uno en San Cristóbal de las Casas, otro en Tapachula. Y hay una serie de colegas que se dedican a estudiar fenómenos de migración, fenómenos migratorios. Y bueno, a raíz de este accidente, pues hubo una serie de iniciativas entre las y los estudiantes para hacer un pronunciamiento, una carta. Y por ahí hay una colega que se llama la doctora Marta Luz Rojas Weisner, que escribió unas partes muy, muy bonitas, muy, pues, no solo emotivas, sino muy analíticas, y le pedí permiso, pues, para compartir con ustedes algunos párrafos de lo que ella escribió a propósito, pues, de emitir un comunicado desde la comunidad de COSUR. La doctora Marta Luz Rojas es doctora en Ciencias Sociales del Colegio de México, es integrante del Grupo Académico de Estudios en Migración y Procesos Transfronterizos del Departamento Social y Cultura de aquí de COSUR. Y entre otras cosas, escribió, y estoy retomando pues, lo que ella puso, gran parte de lo que ella puso. No sería el primer comunicado sobre este accidente. En estos días se han emitido varios, se han llevado a cabo reuniones internacionales para expresar la consternación por este accidente y al mismo tiempo manifestar el repudio a la política reactiva de contención migratoria y que pues ya sabemos que hay situaciones que rebasan a otras, que se necesita un nivel de comprensión, sin duda, como ha sido en otros momentos críticos en los que se ha requerido acompañamiento y protección a las personas migrantes, pero también en la incidencia en política migratoria, como ya se hizo hace unos años. Quienes estamos involucrados en esta temática, a nivel nacional o internacional, nos hemos sumado múltiples expresiones de repudio por una política de contención con nefastos efectos. Desde hace más de 20 años, la sociedad civil y un sector de la academia en México hemos repudiado, luchado y exigido un cambio en la política migratoria de contención caracterizada por la detección, la detención, la disuasión, la dilación y la deportación. Y se pueden sumar otras 10. Se han escrito miles de comunicados, se han llevado a cabo múltiples foros, se han demandado al gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre una infinidad de acciones. Se han logrado algunos cambios, pero al evaluarlos parecen mínimos, porque la política de contención en México, como la de otros países, adquiere múltiples formas, incluyendo la del humanitarismo, y esto entrecomillado. Y nos dice la doctora Marta Rojas, como ya lo mencioné, esta política ha tenido efectos nefastos y devastadores. Muerte, desde infartos por las largas caminatas hasta las más crueles e inhumanas de lesa humanidad perpetradas por distintos sectores. Desapariciones, mutilaciones, violaciones, vejaciones de todo tipo, suicidios, enfermedades, trastornos emocionales por haber presenciado o por haber sido víctima de las más horribles torturas o por el asedio de criminales. Esto pasa diariamente en este país, documentado por organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos internacionales y el propio gobierno, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde la década de 1990. San Fernando, Cadereyta 1 y 2, Camargo, son solo algunos ejemplos de las muertes violentas de migrantes. Además, diariamente en la calle, al acudir por un servicio médico, al buscar vivienda, al esperar una resolución de solicitud de protección internacional o al querer hacer un trámite en el Instituto Nacional de Migración, las personas migrantes tienen que enfrentar expresiones de rechazo, de racismo, xenofobia y aporofobia, es decir, de rechazo al pobre, de una parte de la población local y de algunas instituciones. Expresiones que se exacerban en situaciones como la de Tapachula, donde la población migrante fue retenida mientras se esperaba la respuesta a su solicitud de protección internacional ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mejor conocida como la COMAR, o bien de regulación de estatus ante el Instituto Nacional de Migración. Procesos que se suponía tardaban 45 días y a lo máximo 3 meses, pero hay personas que llevan más meses y sin una opción laboral o de algún ingreso. Solo para darse una idea de lo que ha sucedido este año con el sistema de refugio en México, entre enero y noviembre de 2021,
en el país se registraron 123,000 solicitudes de protección internacional, de las cuales 80,000 se registraron en la oficina de Tapachula. Para una ciudad como Tapachula es una afluencia muy alta. Acá una breve paréntesis, no sé si ustedes conozcan Tapachula, es una ciudad muy calurosa, ¿verdad? Muy, muy calurosa, llega a tener temperaturas pues por arriba de los 40, 42 grados fácilmente. Y bueno, pues en el centro de la ciudad es donde congregan a la mayoría de los migrantes. Podemos ver ya migrantes pues, de Asia, podemos ver migrantes de África, podemos ver migrantes de Haití y por supuesto sudamericanos. Sigo con la lectura de la doctora Marta Rojas. Dice, pero las múltiples recomendaciones que hicieron organizaciones de la sociedad civil, academia y organismos internacionales desde hace meses para que las personas pudieran continuar sus trámites en otras ciudades, no fueron escuchadas. Y ahora el Instituto Nacional de la Migración está dando tumbos para reubicar a las personas en otros estados sin ninguna planeación y en situaciones muy críticas que precarizan aún más las condiciones de vida de las personas. En este momento hay migrantes en las orillas de las carreteras, en las afueras de Tapachula y localidades aledañas, esperando a ser llevadas a otros estados expuestas a graves accidentes. Frente a la contención, retención y dilación, así como el temor a la detención, deportación, el tráfico de migrantes se ha incrementado. Tampoco es un tema nuevo. La contención migratoria ha forzado a las personas migrantes a moverse clandestinamente, pagando o no pagando a traficantes. Y más recientemente, caravanas. Durante las caravanas que comenzaron en 2018, el tráfico siguió operando. Diariamente por este país pasan tráileres o camiones con migrantes que han pagado a traficantes para llevarlos hasta la frontera norte y de ahí a Estados Unidos. Desconozco la cifra de cuántos han sido abandonados con las personas adentro, pero esos camiones no tienen alas. Pasan por sistemas carreteros donde se han instalado retenes o sensores. Uno de los productos de la contención es la industria de la migración y tendría que precisar la industria perversa de la migración, como le llama uno de los especialistas en el tema para referirse al tráfico, el secuestro y la trata. A eso hay que agregar la corrupción, la falsificación de documentos y los procesos apócrifos para su obtención. El tráiler accidentado es uno de los sin número que usa esa ruta del llamado Corredor Centro en Chiapas. El accidente en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla es uno más del sinfín de muertes de migrantes de Centroamérica y otros países en territorio mexicano o en sus propios países como resultado de deportaciones desde México. Muchas de esas deportaciones correspondían a personas que huían por un temor fundado de perder la vida. La migración no se va a detener, aunque se pongan todos los muros y cadenas para impedirlo, y menos Estados Unidos, para el caso de este continente. Una de las consecuencias de la política de contención de Estados Unidos y México es que nuestro país se ha convertido en destino. Lo pongo entre comillas, porque eso puede cambiar. Esto tampoco es un proceso nuevo, ni en México, ni en otros países llamados de tránsito. El tránsito se volvió más prolongado. Ni en otros países terminarán quedándose en el país y en otros, pues algunas personas más van a proseguir y van a continuar hacia el país de destino. Así que el gobierno mexicano tiene que prever cambios en el futuro, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Lo primero hay que comenzar, es decir, iniciar con la erradicación, con la idea de la invasión y de las oleadas de migrantes, como tsunamis. La situación de Tapachula es producida por una mala estrategia que no solo precarizó la situación de las personas migrantes, sino también para generar rechazo y para magnificar la cantidad de personas de otros países en México. Quiero decir, la doctora Marta Rojas es de procedencia colombiana y tiene mucho tiempo aquí en nuestro país. Y nos dice, y con eso pues voy terminando su texto. Según el censo de 2020, de 126 millones de habitantes, alrededor de 1.2 millones nacimos en otro país. Cerca de 800,000 en Estados Unidos, es decir, 0.6% del total nacional,
y 415,000 en otros países, 0.3% del total nacional. Es decir, no se llega ni siquiera al 1% de migrantes que hay aquí, que tenemos aquí en México, como esto pues también ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y culmina con esto la doctora Marta Rojas. Estamos en un momento en el que la política migratoria tiene que ser revisada para considerar la complejidad de la migración-movilidad. La política migratoria no puede seguir siendo reactiva ni condicionada. México tiene que aprender de otras experiencias. Por ejemplo, las latinoamericanas, para no ir muy lejos. Sexenio tras sexenio se han cometido errores en la política migratoria que han frustrado innumerables proyectos de vida y han llevado a la muerte a muchas personas que forman parte de familias que también han sido afectadas. Y dice ella, ya no le agrego lo de la aceptación de México del programa Quédate en México para solicitantes de asilo en Estados Unidos para no hacer más crítico el asunto. Hasta ahí la cita, la reflexión de la doctora Marta Rojas. Pues, ¿cómo la ven? Interesante, ¿no? Estos puntos de vista y bueno, pues esto nos lleva a una serie de reflexiones, ¿no? La primera es, ¿cómo serán las condiciones de vida de las personas que se arriesgan al éxito en tales condiciones? Digamos, ¿cómo lo vivirán, no? ¿Cómo estarán ahora los familiares de las personas que perdieron la vida y las que continuamente, de manera inexorable, también aportan su cuota de sangre? Yo recuerdo alguna vez estuve en el comité directivo de la sección México de Amnistía Internacional y una de las cosas que se recomendaban, por ejemplo, para las mujeres que iban a cruzar de Centroamérica a México, es que pues, se pusieran una inyección de anticoncepción, porque era altamente probable que en algún momento dado resultasen violadas, y entonces para que no quedaran embarazadas, pues eran estas inyecciones, ¿no? En el caso actual que nos ocupa, la mayoría de las personas de este accidente venían del departamento de Quiché. No sé si ustedes lo conozcan, aquí San Cristóbal de las Casas está más o menos a 176 kilómetros de la frontera con Guatemala, entrando por Ciudad Cuauhtémoc, uno puede seguir hacia la Mesilla, y bueno, pues pasar y irse a la capital, irse a Antigua, Guatemala, irse pues, a Panajachel, o irse a otra serie de zonas que también son pues muy depauperadas, muy excluidas en términos socioeconómicos. Y aquí estoy hablando de la región de Santa Cruz del Quiché, donde justamente parece ser que varias personas venían de por ahí, porque hubo hablantes que sobrevivieron, que no hablaban castellano o español, y que también se estuvieron buscando intérpretes justamente pues, para poder facilitar la comunicación. Esta zona de Santa Cruz del Quiché fue precisamente una de las zonas más afectadas en la guerra de Guatemala en los años 80, en donde, pues, de acuerdo a diversos estudios, más o menos en esa guerra, pues hubo entre 230,000 y 250,000 muertos. Aquí, en este accidente, pues el último conteo fue de 55 fallecidos por este tráiler que llevaba pues entre 160 y 260 migrantes que circulaba a exceso de velocidad, que perdió el control y se estrelló contra un puente peatonal. Otro camión, más o menos con las mismas características, más o menos con el mismo número de migrantes, estamos hablando de más de 100, 150, ¿cómo saber cuántos eran? Continuó su ruta. Las primeras notas decían que salió de frontera con Malapa y ya después empezaron a haber más evidencias de que por lo menos el sitio de reunión había sido aquí en San Cristóbal de las Casas. Al menos tendrían que haber pasado 3 puntos de revisión, uno que está justamente a la salida de aquí de San Cristóbal, otro que está pasando la caseta de cobro y uno más que está antes de Tuxtla Gutiérrez, pero parece ser que no hubo ninguno por ahí. Y en estos puntos de revisión, a veces sí están, a veces no están, gente del Instituto Nacional de Migración, gente de la Guardia Nacional y, por supuesto, también Policía Estatal. Según declaraciones de un sobreviviente publicadas en el periódico Reforma, de San Cristóbal de las Casas salieron 2 tráileres y él calculó, o sea, el sobreviviente, que se transportarían ahí unas 200 personas en cada uno de estos 2 tráileres. Y dice que 10 minutos antes de la volcadura, el tráiler se detuvo y que los coyotes que venían en el interior del vehículo les pidieron callarse. Muchos de los migrantes no llevaban identificación y les decía, no hablaban español. Algunos viajaban solo con un cambio de ropa en una mochila vieja, endeudados,
Se habla de $12,000 estadounidenses, más o menos alrededor de 240,000 pesos que tenían que pagar por si lograban entrar a Estados Unidos. Aquí hemos hablado que más o menos pues, también les llegan a cobrar pues, entre 5,000, 10,000, pues más o menos, y que sabemos que esta es población que usualmente gana apenas la que se dedica al campo $5 por día. Aquí hay que decir que en la zona sureste de México los salarios son más que deprimidos, son salarios aquí en el mismo San Cristóbal de 300, 350 pesos semanales, sin prestaciones y en condiciones de trabajar pues, prácticamente de 10 a 12 horas por día. Además de la situación anteriormente expuesta, pues el accidente nos deja ver la corrupción en diferentes cuerpos de seguridad mexicanos y es momento, de verdad que es momento para analizar y hacer los ajustes necesarios en la política migratoria que incluya a los gobiernos de los países y organismos internacionales que están involucrados en esta muy, muy compleja situación. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano hasta ahora? Bueno, se ofreció investigar la red de traficantes junto con los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, que aseguraron que no habrá impunidad en este accidente, agilizar la ayuda a los heridos, ofrecimiento de visas humanitarias para quien quiera quedarse en México y también pues, proporcionar identificaciones. Hoy supimos en la tarde que ya habían dado de alta 40 migrantes más por haber tenido cierto grado de severidad en sus lesiones. El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer la creación de un grupo internacional de acción inmediata contra la red de traficantes de personas responsable de la tragedia, que tiene como objetivo investigar, identificar, aprender y presentar ante la justicia a sus integrantes y mandos. Cuando hizo este anuncio, estaban con él el embajador de Guatemala, Pedro Brolo, y también Mario Adolfo Búcaro, perdón, el embajador es, sí, Mario Adolfo Búcaro, y el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, que estaba con él. También estaban los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar, de República Dominicana, María Isabel Castillo Báez, de Ecuador, Mario Carrión Nava, y Gerardo Alberto Simón, de la República de Honduras. Mencionó el canciller Ebrard que cada país iba a asumir la investigación en su territorio, pero que habría una cooperación jurídica y también mecanismos de intercambio de información de manera fluida y directa. México y Guatemala a su vez lanzaron una iniciativa de cooperación. El canciller guatemalteco, Pedro Brolo, manifestó también unas cosas interesantes que me parece bueno traerlas a colación. Se cuestionó, ¿de verdad puede conseguirse que un tráiler con más de 150 personas cruce la frontera de ambos países sin que ninguna autoridad lo note? ¿Cómo es que los traficantes saben cuando los retenes no están colocados? Quizá el esfuerzo conjunto de ambos países sirva para localizar a la banda responsable del accidente ocurrido en Chiapas, pero no acabarán con el negocio, cuyos beneficiarios son también policías, agentes de migración y funcionarios. También le agradeció al presidente López Obrador y a Marcelo Ebrard por el apoyo que le han brindado a su país e hizo un llamado a que Guatemala, Estados Unidos y México endurezcan las penas para el tráfico de personas e invitó a los dos países norteamericanos a que se celebre próximamente una reunión de alto nivel para homologar sus políticas migratorias. Qué bien que lo hagan, pero mientras no se transformen las condiciones de vida en los países de origen, esto no va a terminar si solo se ve la parte delictiva. Y aquí lo digo con todo respeto, me parece, y por supuesto con todas sus proporciones, que esto podríamos equipararlo al problema de las adicciones. Ya sabemos que pues, estas son prohibidas, son ilícitas, pero ni se ha parado aquí en México el consumo, ni se ha parado ahora sí que la producción, ni la distribución, y tampoco las muertes asociadas a este fenómeno. ¿No sería tiempo de reflexionar nuevos mecanismos migratorios para que hubiera no esta situación y que la gente cada vez que se le reprime más, se le contiene más, busque mecanismos más peligrosos para tratar de llegar al destino al que desea llegar? López Obrador, por su parte, hizo un llamado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se actúe prontamente en este tema. Reiteró su postura de que el problema migratorio no se resuelve si no hay oportunidades de trabajo y de bienestar. Ya anteriormente había propuesto implementar programas sociales que permitiesen detonar el desarrollo en el triángulo norte de Centroamérica. Estamos hablando de Guatemala, Honduras y El Salvador. Exhortó a Joe Biden y al primer ministro canadiense Justin Trudeau
para que abran la puerta a los migrantes a través de visas temporales de trabajo, las cuales además contribuirían a paliar la falta de mano de obra en Estados Unidos y Canadá. Ahí está también en la congeladora la propuesta de la CEPAL, y también por ahí salió una nota en algunos de los periódicos que 95% de las iniciativas que tenemos aquí en el país para que apoyen a los migrantes estaban en la congeladora. Así pues, ¿cuándo no vamos a ver este tipo de accidentes? O más bien, la pregunta sería, ya basta, ¿no? Ya basta con este tipo de situaciones, y ojalá ahora sí, como gobierno, como Estado, porque el Estado lo conformamos todos, realmente podamos hacer algo por acabar con esta situación que, créanme, es muy, muy dolorosa, pero también prevenible. ¿No les parece?